Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Súper bienvenidas todas a nuestro en vivo de hoy. A ver, yo organizo esta cámara así un poquito. Súper bienvenidas y pues imagino que bienvenidas más que bienvenidos. Yo soy Viviana Cifuentes Arbani, directora de Psicología de la Mujer, que es esta página. En esta página hablamos como de todo lo que tiene que ver con mujeres, de todo lo que tiene que ver como de sanación del femenino, de psicoterapia para mujeres. Y hoy vamos a hablar de un tema súper bueno y súper importante que a mí me ha gustado mucho durante mucho tiempo, y es el orden y el amor. Igual estamos esperando pues como a nuestra invitada mientras se conecta. Les cuento que Psicología de la Mujer, como les decía, es una página en la que podemos encontrar, súper bienvenida, mi hermosura de Caro, donde podemos encontrar como todo lo que tiene que ver con mujeres, como todas las reflexiones acerca de las mujeres, de poder sanar como mujeres, de conocernos, de aceptarnos, de respetarnos y de por fin llegar a amarnos, pues como es como la idea de todas. ¿Listo? Y como les decía, vamos a hablar hoy de una cosa que es el orden y el amor, un aprendizaje que yo hice hace algún tiempo, porque uno cree que el orden, al amor no tiene orden, y como que el amor es todo en la vida. Y bueno, hoy vamos a hablar con una súper amiga mía, una mujer muy juiciosa también en su caminar, una mujer que es consteladora, que empezó siendo ingeniera, pero después se enamoró de todo este asunto del crecimiento personal y ahora es consteladora, vive en Canadá, se graduó aquí en esa institución que hace todo el asunto con Hellinger, estuvo en México también viendo a Hellinger, una mujer muy estudiosa, muy juiciosa, muy amiga mía, una gran amiga mía, casi que mi terapeuta de cabecera, y estamos esperando que se conecte, porque entonces estaba cogida de la noche. Bueno, aquí me dice que en 2 minutos ya está acá. Espéreme. Listo, que en 2 minutos ya se conecta. De las constelaciones familiares, consteladora familiar, las constelaciones familiares son como toda una teoría que para mí ha sido muy sanadora a nivel personal, muy interesante también, porque habla de todo este asunto de todo lo que tiene que ver con la familia, con todo lo que tenemos acerca de la familia, como con la posibilidad de sanar todo nuestro bagaje, todos los traumas o todas las cosas que tenemos ahí como por sanar dentro de la familia. Ya llegó aquí para que llegue, para que podamos conversar. Esperemos que se conecte. Listo. Lo logramos. Lo logramos. Ay, no. Esta ciudad está un caos con el aguacero. Está cayendo un aguacero muy grande. Wow. Pero bueno, ya. Entonces les presento a Joana Molina, como les decía, una gran amiga mía, consteladora familiar, y que vamos a hablar hoy del orden y el amor. Entonces, preséntate para que te conozcan. Bueno, muchas gracias, Arbani, Psicología de la Mujer, por la invitación que tenemos hoy para hablar de ese tema tan maravilloso, que nos compete tanto como mujeres, el tema del orden y del amor. Mi nombre es Joana Molina López, soy ingeniera, soy consteladora familiar y soy interventora psicosocial en Montreal, Canadá. Llevo ya varios años, después más o menos de 2013, trabajando el tema de las constelaciones familiares, y pues estamos en eso, descubriéndonos cada día, porque definitivamente no somos perfectos, tenemos nuestros rayones, tenemos nuestras lealtades, nuestras heridas del alma, tenemos un conjunto de situaciones todavía por resolver, por aprender, por descubrir, por reconocer, toda esta vida pues para trabajar. Total y absolutamente.
Sí, Bueno, sí, sí. ya les estaba contando que las constelaciones para mí han sido muy importantes pues como dentro de mi vida. Y el otro día hablamos, preparando precisamente el en vivo, que como que fue de los primeros aprendizajes que yo tuve en constelaciones, y es que un constelador que las dos conocemos, que fue como mucho tiempo también, yo asistí donde él hacía esa pregunta mucho tiempo, y es como, bueno, ¿ustedes qué creen que es primero, el orden o el amor? Y todo el mundo contestaba el amor, incluso cuando la hizo la primera vez, para mí fue como el amor, y no tenía, esa era la respuesta absoluta. Cuando él dice no, y yo me quedo como, no, ¿cómo no? Y comienzas a explicar todo este asunto del orden, y para mí fue como, wow, yo jamás había como pensado, y yo siento que ahí es, y por eso el live, por eso arrancamos por ahí precisamente, porque es como de lo más que la gente tiene que aprender, como volver a educarse acerca de lo que es el amor en verdad, porque la gente, y también lo hablábamos, piensa que todo se hace por amor, que el amor lo vale todo, y bueno, como un montón de cosas ahí que no son ciertas, que no son ciertas. Y también decía que a mí me parecía muy bacano una frase que decía Hellinger, o bueno, la interpretación mía de una frase que decía Hellinger, y era que el orden es como la vasija sobre la que el amor se puede derramar, y que si no hay vasija, entonces el amor se desparrama y en realidad no puede ni verse ni concretarse sin en realidad una vasija. Entonces comencemos por ahí, como por saber lo que hemos dicho, lo que es primero en el amor. De hecho, la famosa frase de Bert Hellinger, que hace parte de una de todas sus obras pues, literarias, en este tema de la psicoterapia y trabajo de constelaciones familiares, realmente es: el amor llena lo que el orden abarca. El amor es agua, el orden es cántaro. El orden centra, el amor fluye. El amor y el orden actúan en conjunto. Qué tan bonito. Entonces, dentro de esta dinámica de los órdenes, bueno, ¿por qué es importante conocer estos órdenes del amor? De hecho, se llaman así el orden del amor. ¿Cuáles son los órdenes del amor que me ayudan a mí a comprender, a sanar, a entender la dinámica, la implicación que tengo a nivel del sistema familiar, a nivel de las relaciones de pareja para nosotras las mujeres, a nivel de los asuntos con nuestros hijos? Desde esta visión de la terapia sistémica familiar y del fenómeno, pues del trabajo de la fenomenología, se reúnen tres órdenes, que el primero de ellos es el orden de la jerarquía. El orden de la jerarquía, el segundo es el orden de la pertenencia y el tercero es el orden del equilibrio entre el dar, tomar y recibir. Tú y yo hablamos que íbamos a ver hasta dónde nos vamos yendo con estos temas del orden, porque obviamente cada orden tiene una profundidad y un conjunto de escenarios posibles en nuestra vida. Pues podemos comenzar por el tema del orden de la jerarquía, el cual nos invita a comprender que el primero que llega a un sistema, entendiendo sistema como el sistema familiar o entendiendo el sistema como un sistema laboral, por ejemplo, el primero que llega a un sistema tiene la prioridad sobre el que llega después. Espérame. Esto aplica. Espérame para que podamos, que la gente como que entienda, porque igual la idea es que estamos hablando con gente que no entiende, ¿entiendes? Y poder hacerlo lo más coquito posible. Entonces, digamos que esto que está hablando de la jerarquía sería como una de las vasijas que tenemos que cuadrar y que tenemos que organizar para poder que el amor se meta ahí, ¿cierto? Si yo amo sin jerarquía, o sea, si yo amo sin saber quién va primero ni quién va después, eso va a estar desordenado y ese amor entonces se diluye y no se ve, y en lugar de hacer como, en lugar de sanar, puede hacer mucho daño, ¿ok? Entonces, como está y además se diluye o se vuelve una carga, por ejemplo. Se diluye o se vuelve una carga. Esa es una de las dos opciones. Este orden, por ejemplo, se vive entre quién, lo que tocas decir, sí, la jerarquía, como quién es el que está primero después. Este orden se vive entre los padres con sus hijos, se vive entre los hermanos mayores con respecto a los hermanos menores, se vive entre los jefes con respecto a sus empleados,
se vive con el fundador de una empresa frente a sus seguidores, por ejemplo, para todas las mujeres emprendedoras que tienen ideas de negocio, que tienen su propia empresa, es muy importante volver a saber quién fue el que dio la idea, quién puso la semilla, quién arrancó la empresa, y si yo la compré, es necesario reconocer, darle lugar a esos primeros fundadores, los que dieron la idea de esa empresa, para que esta pueda ser exitosa en ese aspecto. También se vive, obviamente, pues abuelos, ese orden de los abuelos y eso. Y eso porque es importante, el orden de los hijos también es necesario. Y eso porque es importante, porque por decir algo, cuando yo me salto la jerarquía y me paso al lugar de mi mamá por amor, entonces yo puedo ser mamá de mi mamá, o puedo ver a mi mamá como una niña que necesita todo el tiempo cuidado, soporte, la veo débil, la veo... sí, débil, o hay otra palabra que nosotros utilizábamos mucho cuando charlábamos, que era como frágil, como sometida, sí, como ay, tan sometida, como yo no voy a ser como tú. Y entonces uno se va subiendo a ese nivel que no es el de nosotros, y pues nos cargamos, porque realmente no podemos ser papás de nuestros papás. Esa es importante, porque digamos que ahora está súper de moda, o es lo que más uno ve, ¿cierto? Porque entonces ahorita es mucho más común, y lo decía Andrés López en Pelota de Letras, y es que los hijos siempre son dos estratos más que los papás. Entonces, si logras bajarla un poquitico tu cámara para que quede por encima de los comentarios, era lo máximo. Ahí, un poquito más. Espérate. Bueno, ahí tomé una foto, ahí. Pero es raro porque... Ahí está perfecto, para que te das más cerquita. Y ya las conecto. Que entonces los hijos siempre serán dos estratos más que los papás. Y es que los hijos siempre pensamos que somos mejores que los papás, porque entonces como que estudiamos más, como que comprendemos supuestamente mejor el mundo actual, porque a veces que pueden pasar muchas cosas. Y se me desconectó Joana, esperemos que vuelva. Pero este orden de la jerarquía del que Joana está hablando tiene que ver con eso, con poder comprender que yo jamás voy a estar por encima de mis papás, que ellos siempre serán los que lleguen primero, porque de hecho nacieron primero que yo, son mayores que yo y son los grandes. Siempre va a estar como el orden de que ellos son más que yo, siempre, 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 por más que yo quiera, como que yo tenga más, que haya un hijo que tenga más plata, que haya un hijo que haya estudiado más que los papás, que lo que sea, cualquier cosa de esas, nada de eso justifica o valida que uno se pase por encima, como el orden ese de la jerarquía. Listo, esperemos que ya vuelva. Perdón, habíamos quedado ya me imagino que tomaste la frasecita. No, estábamos hablando de cuando uno se cree más que los papás, de eso básicamente, que uno no puede, por más que uno quiera pensar que es más que los papás. O sea, es que a mí me parece, digamos que lo que yo encontré con constelaciones fue como unas cosas súper lógicas, ¿me entiendes? Porque uno se cree más que los papás por unas cosas que no son lógicas. O sea, lo que estaba diciendo, porque yo sé más de tecnología, porque yo estudié más que mi papá, porque yo tengo más plata que mi papá, porque supuestamente yo sé más que mi papá, cuando en realidad eso es efímero, eso usted compruébelo pues. Es que yo tengo un diploma, pero eso no sirve para nada. En realidad en el mundo, quien lleva más tiempo es su papá y su mamá, por más que usted quiera. Usted jamás podrá tener la de su papá y su mamá. No tiene, o sea, no hay lógica en eso, ¿me entiende? Entonces en realidad es poder lograr eso. Y hay otra cosa, y es que, por ejemplo, llegan mucho a consultas y cuando estamos haciendo el trabajo nos damos cuenta, o las personas, cuando yo les digo, bueno, miremos, dile a tu mamá que tú lo has hecho mejor que ella, pues la gente se queda un poquito como, no es verdad, he fracasado en el matrimonio, mi hijo no me habla, o mi hijo tiene situaciones de adicción, no he podido tener matrimonio, me han sido infiel, etcétera. Todas las posibles razones donde cuando uno se compara y ve, por ejemplo, con los papás, entonces se da cuenta
que no lo ha hecho mejor que ellos en muchos aspectos. Y que si por casualidad uno lo ha hecho mejor, ha sido también gracias a que ellos te han mostrado un camino, y ese camino tú puedes decir, ah, no, ellos ya hicieron este camino y ya sé que por ese camino, por ejemplo, no, ya me mostraron cuáles son los resultados de ese camino, entonces ya como me guiaron frente a ese resultado de ese camino, ya sé que tengo la opción y la oportunidad de tomar otro camino completamente diferente a ese camino que yo podía haber tomado, pero que uno de ellos tomó. Entonces, realmente la humildad de reconocer esa parte de los padres es algo que nos invita, incluso a ese nivel de la jerarquía se extiende a todo lo que tiene que ver con el nivel de empresas. Entonces, mira, toda la empresa, las chicas que llegan o los trabajadores que llegan a la empresa y empiezan pues como a competir con los otros, empieza a respetar la historia, las maneras, los procesos, o sea, la línea es muy delgadita entre proponer un proceso y o sea, como novedad, porque obviamente alguien que llega como nuevo ve cosas desde afuera, y entre realmente pararse por encima de los que ya están ahí o hacerse compinche del jefe o del dueño de la empresa, porque realmente eso ya es como cuando, es como lo que nosotros hablábamos. El orden no es que uno sea la mejor amiga de la mamá o que la mamá sea la mejor amiga de uno, ese no es el orden. Exacto. Lo habíamos hablado, ¿cierto? En varias oportunidades. Y que es una de las pérdidas de los papás de ahora, ¿cierto? Entonces, no, es que yo soy la amiga. No, usted no va a ser la amiga nunca. Usted va a ser la amiga toda la vida. Igual con los profesores. A mí me parece el ejemplo del profesor muy bacano, porque uno, cuando es profesor, es el profe toda la vida, y a usted se lo encuentran, y puede ser que yo me he encontrado profesores míos que están viejitos, y yo no les digo por el nombre, les digo, profe, este es profesor mío, toda la vida es el profe. O sea, por más amigo que sea mío, incluso las relaciones de pareja entre profesores y alumnas, ese es el problema también, o profesores y alumnos, es que será toda la vida el profe, siempre está por encima, y hay una relación ahí de autoridad que es imposible de quitar. Entonces, claro, yo seré la mamá toda la vida, y yo tengo que ser la mamá. Y otra cosa que digamos en ese mismo jerarquía, porque así como el que está por debajo tiene que respetar la jerarquía del que está encima, digamos que ahora lo que está pasando es que el que está encima está pensando que el que debajo tiene que saber. Entonces, no, es que las mamás están esperando que el hijo les diga cómo se cría. No, es que un hijo no sabe cómo se cría. O sea, el hijo no tiene la razón de saber qué hacer o qué no hacer, ¿me entiendes? El niño no tiene la habilidad cognitiva, no tiene el conocimiento, no tiene nada para saber cómo se tiene que criar. Y entonces la mamá está ahí esperando, no, que el niño decida. No, eso no, es que miren que es absolutamente ilógico. Es completamente diferente, igual del adolescente. Es que lo que una mamá no quiere, y esta semana hablaba con una mamá que en este momento estaba pasando porque la hija es adolescente, la hija tiene 12 años. Okay. Es como, yo no quiero ser la mala de la película, pues como estábamos de bien, pues como era bacana la relación, y ahora me odia, ahora no me quiere ver, y es como, qué pereza. Sí, qué pereza ser la mala de la película, pero la que está la mamá. Se toca ser la mamá, nada que hacer. Entonces, las dos jerarquías tienen que como cuidarse, ¿me entiendes? Las dos. Igual el jefe, cuando el jefe también piensa, es que son los empleados los que tienen que decidir, y no se ponen los pantalones y las riendas como el líder de su compañía, pues tampoco funciona, ¿entiendes? Ahí estamos como muy perdidos, y por eso el tema del orden de la jerarquía me parece que es súper importante y salva también muchas de esas cosas, porque el empleado o el que llega después tiene que tener cierta humildad, pero el que llegó antes también tiene que ubicarse en su lugar y poder saber que desde su lugar es donde va a ubicar al resto de ahí para atrás. Es que lo que tú dices me hace pensar en dos cosas. Una, ese tema del 50-50. Alguien no ocupa un lugar si el otro no ha descuidado el lugar. Es decir, los dos son responsables de ese lugar. O sea, si yo me puse en el lugar de mi mamá, era porque mi mamá no estaba presente tampoco 100% y el lugar estaba descuidado. Si yo me puse en el lugar de, no sé, de mi papá, de la hermana menor, es lo mismo. O si, por ejemplo, en la relación de pareja yo me volví mamá de la pareja, es porque también ese hombre está ocupando un lugar de niño o de hijo. Entonces, de alguna manera, ambos lugares son correspondientes, y si yo llego a ocupar ese lugar, la otra persona también es responsable de haber liberado y haber dado espacio para que ese lugar pues lo ocupara yo con ese rol.
esa es la primera cosa que me haces pensar. Y la segunda es precisamente qué implicaciones tiene que yo no respete la jerarquía, es decir, cómo eso a mí en qué me afecta y eso pues, eso qué tiene o eso qué va o qué, pues tiene muchas, porque entonces si yo fui la ñaña de mi papá, era como si yo fuera la mujer, pues, o sea, la persona que tenía la voz y el voto de frente a mi papá, era lo que yo decía, o sea, pasaba por encima de mi mamá, y entonces ahí en esa igualdad, ese irrespeto entre, digamos, la pareja, no tengo con respeto, digamos, la figura masculina, o muchas mujeres es como lo que yo pidiera, mi papá me lo daba, entonces está desde ese juego como de que no respeto el rol y más bien puedo llegar inclusive inconscientemente a, pues no digamos manipulación, pero hay alguna cosita de que yo sé cómo le hablo para que me dé lo que yo quiero, pues al esposo. O lo mismo con la mamá, si ocupa el lugar de mamá, pues es súper factible que me encuentre una pareja y entonces paso toda la vida diciendo, ¿por qué no me llegan las parejas? ¿Por qué me encuentro los que tengo que criar? ¿Por qué tengo que sacar de los que, yo he escuchado mucho esa expresión que dicen los rehabilitadores de gamines, no sé qué, o sea, todas esas expresiones. Y es porque yo me paro en el lugar de que soy la mamá, que puedo, pues, abastecer. Una mamá es una dadora, entonces yo soy una dadora y después yo me quejo porque tengo un hombre a quien yo no le recibo, pues que yo no recibo, o que no me doy mi lugar de mujer. Entonces me pregunto, quiero un hombre, pero yo ya he ocupado mi lugar de mujer, o realmente estoy ocupando un lugar de mamá. Entonces tiene muchas implicaciones, los hijos mayores con los menores, muchas de las dinámicas que llegan es, mira esa sí me ha llegado aquí mucho, y es, a mí me crió, llegan las personas a consulta y me dicen, no, es que a mí me crió mi hermana mayor. Entonces la figura de mamá es la hermana mayor y no la mamá, o sea, no se ve la figura de mamá. Entonces, ese orden de que la hermana mayor muchas veces no se casa, no tiene hijos, porque claro, ya tuvo los hijos, que fueron todos sus hermanos a los que crió toda la vida, y después ya no quiere ni saber de hijos, no quiere ni saber de marido, no quiere saber de familia. Entonces es porque ya pues el lugar de mamá. Súper, las implicaciones son muchas. Tenemos una pregunta de Alejandra Castañeda. ¿Cuáles son los órdenes del amor? Creo que son 4. Bueno, hay uno último que es el orden de la ayuda también, pero digamos que nos vamos a enfocar primero en estos 3 que son como las claves y súper básicos, porque pues son como el origen de las constelaciones. El último ya es el orden de la ayuda y eso tiene también un conjunto de premisas al interior del orden de la ayuda. Pero bueno, algo pues así como para concretar el orden de la ayuda también es, no es posible ayudar a alguien si esa persona no ha pedido y ha dado el permiso de la ayuda también. Entonces ahí adentro hay mucha tela para cortar con respecto a la ayuda, pero por el momento nos vamos a concentrar creo que en esos 3. Recordamos a los Alejandra, ¿cuáles eran? Son la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio entre el dar, tomar y recibir. Y la ayuda. El equilibrio entre el dar. Y la ayuda sería el 4. Los órdenes de la ayuda sería el 4. Y bueno, estamos trabajando el de la jerarquía, ¿cierto? Que es como el que vamos a empezar. Entonces, digamos que en el de la jerarquía, que es lo que estamos hablando, entonces también empieza, bueno, saber honrar a los que están antes que nosotros, pero estás hablando de como la correspondencia entre el 50-50 del lugar que no se ocupa. Entonces, digamos que lo primero que yo tengo que saber es qué lugar ocupo yo, o sea, cuál es mi lugar. Y mi lugar arranca porque tengo muchos lugares, pero yo tengo que comenzar a reconocer cuáles son mis lugares, ¿cierto? Entonces, ¿qué número de hija soy? Si estoy en el lugar de la hija o no, ¿cierto? Si tengo pareja, entonces, ¿en qué lugar de la pareja estoy? Si estoy en el lugar del hombre o en el lugar de la mujer, o en el lugar de la hija o en el lugar del hijo, ¿ok? Sino que yo si soy la pareja, entonces, ¿en qué lugar me tengo que parar yo? Si soy mamá también, entonces, si estoy parada en el lugar de la mamá, ¿cierto? Si soy la empleada, entonces, ¿en qué lugar estoy? ¿Quién soy? Es que yo soy, no sé, la gerente de la compañía, o soy la empleada, o soy, ¿en qué lugar también estoy ahí? Y poder organizar y poder tener claro cuál es el lugar que tengo, ¿cierto? Entonces, la invitación para todas sería, listo, comience a escribir cuáles son los lugares que tiene. Y si en realidad sí está parada en esos lugares o no, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando. Puede que entonces yo sea una hija, porque la mayoría todos somos hijos todavía, porque tenemos papás, y es como, bueno, yo sí estoy parada en el lugar de la hija o no, ¿cierto? Y en qué lugar estoy, y desde qué lugar me muevo hacia mi relación de familia.
si estoy en una pareja, si estoy parada en el lugar de la mujer, cómo estoy parada en el lugar de la mujer, qué lo demuestra, si no estoy parada en el lugar de la mamá o si no estoy parada en el lugar de la hija. Y si estoy siendo empleada de algún sitio, listo, cuando llegué, quiénes llegaron primero que yo, quién es mi jefe directo, quién está por debajo de mí, como poder hacer como un organigrama de en dónde estoy yo para poder saber y ocuparme de mi lugar, que eso será como una de las cosas que son más importantes para poder hacer. Antes de poder ver el lugar de afuera, es como listo, en dónde estoy yo y cómo me ocupo de mi lugar. Uh-huh. Y cuando dices el tema de los hijos, es muy importante saber la historia, si por casualidad los papás perdieron hijos, si hubo abortos o hijos fallecidos antes de mi lugar, porque tenemos una tendencia, y ese es el orden de pertenencia que veremos pues más adelante, tenemos la tendencia a olvidar los abortos o los hijos fallecidos, o no, pues eso no existió, mi mamá tuvo 2, 3, mi abuela me acuerdo que tuvo 21 hijos, de los cuales 9 fallecieron, y es como, wow, 21, 9 fallecidos, entonces, ¿qué lugar realmente ocupa cada hijo? Para yo poder ubicarme necesito saber si hubo esos fallecidos, y además si mi papá o mi mamá tienen hijos por fuera del matrimonio, para yo poder incluso llegar hasta el punto donde yo digo, ok, soy la número 1 de mi mamá, soy la mayor de mi mamá y soy la tercera de mi papá. Ahí ya me estoy dando el lugar. Y incluso un ejercicio que pueden hacer es simplemente en el suelo con hojas, saber y ubicarse en el lugar, es decir, poner el número de hojas de acuerdo al número de hermanos que tienen, y o con los nuevos hermanos, entonces, por decir, con los que tienen ahora, con los que creían que tienen, pararse en el lugar que creen que tienen en este momento. Y si averiguan la información o construyen esa nueva información y se dan cuenta que habían más hermanos, o incluyen los medios hermanos que se supone que hay por fuera, que ustedes saben que tienen por fuera, si los incluyen a todos y miran cuál es su lugar, pararse en ese nuevo lugar. Cuando hacen esos dos ejercicios, van a sentir respirando, centrándose con pues, las técnicas de meditación, con ojos cerrados, pies enraizados, sin cruzar los brazos, las manos, sentir cuál de los dos lugares les da más fuerza, se sienten con más energía, se sienten con más tranquilidad, con más seguridad, con menos peso. Eso lo pueden percibir con sensaciones, sentimientos, emociones o imágenes inclusive. Eso es un ejercicio chiquitico que se puede hacer. Súper bueno, y mira que hay una cosa súper bacana en lo que dices, y es que digamos que me parece a mí que es como donde yo veo las constelaciones súper pertinentes, y es que sí, digamos que la familia, entre comillas, se olvida de los abortos, pero cuando tú vas al médico, a ti te preguntan siempre si tuviste abortos, siempre, ¿me entiendes? Entonces, casi que eso es imposible de olvidar. O sea, a una mujer siempre le preguntan, siempre. Entonces, los abortos tienen un lugar, ¿cierto? No estamos entrando aquí como en el asunto de si tienen vida o no, pero es que si no fuera así, si no fueran importantes en la vida de una mujer, pues entonces no les preguntarían y punto. Pero no, te preguntan la fecha de la última menstruación y te preguntan siempre si tuviste hijos o tuviste aborto. Ajá. Y eso es importante porque realmente el cuerpo tuvo noticias de un embarazo, tuvo noticias, así llegara al día que fuera, pues tuvo noticias, y si no lo dejaste desarrollar, te tomaste tu píldora, lo que sea, eso igual es para evitar, pues para eliminar, pero realmente tuvo noticias, hubo un cambio, algo ocurrió diferente, que evidencia la existencia de ese episodio en la vida. Entonces sí es súper importante incluirlos, y haciendo el ejercicio pues de los hermanos, si yo lo llevo a los hijos, pues me doy cuenta que pasa lo mismo con mis hijos. Entonces realmente yo he tenido abortos, es que mi hija o mi hijo es la primera, es la segunda, es que el papá de mi hija o mi hijo tuvo hijos por fuera, porque eso ayuda a que mis hijos caminen en su línea de vida, la que les corresponde, la que les está dada por vida pues a ellos, y además evita o ayuda a disminuir la probabilidad de que él se identifique con hijos fallecidos o abortos perdidos, o sea, hijos perdidos, porque la tendencia es a que el hijo que está vivo
sigue caminando inconscientemente o se identifica de manera inconsciente con la existencia de un hijo fallecido o muerto o aborto, pues, caminando esa línea de vida. Entonces es como si estuviera en la vida, pero muy conectado, pues, con la muerte de muchas maneras, como, por decir, empieza una carrera, otra carrera, no sabe cómo hacia dónde va, no sabe para dónde va, no sabe lo que le gusta. Otro de los temas es, por ejemplo, el tema de las adicciones, es fácil porque entonces conexión con la muerte, todo lo que tiene que ver con el tema de poner en riesgo la vida, lo que tiene que ver con el tema de ansiedad, es un tema también que está relacionado con la conexión con la muerte, porque hay mucho, no es que solamente esta dinámica de no reconocimiento del lugar me conecte con la muerte, no, hay muchas otras dinámicas que conectan pues con la energía, con esta energía, pero esta es una de ellas. Esta es una de ellas que hace que un hijo se identifique con el lugar de otra persona, de otro hijo que nació y se murió, o no existió, o que existe y que no se le ha reconocido. Por eso es importante también. Eso, que la idea será como que lo podamos ver nosotras, ¿cierto? Entonces, como que lo primero será entonces, como decías tú, poderse ubicar en su lugar, entonces poder comenzar a investigar, o sea, comenzar a preguntarle a la mamá, o a veces la mamá misma le ha contado a uno que ha tenido abortos o que esto, igual la abuela, entonces poder como comenzar a conversar de esto, con la mamá, con la abuela, de lugar de realidad qué lugar ocupo yo. Si hubo otros abortos, poder también, en la medida de lo posible, los hombres son un poquito más cerrados, pero poder hablar con el papá también, o incluso a veces uno sí sabe, o tiene esos rumores que hay en la familia, que también ahorita vamos a hablar de eso, como esos rumores en la familia de, sí, es que por ahí hay un hijo perdido, o por ahí hay un hijo que es que su papá era no sé cómo y por ahí debe tener no sé cuántos hijos. Hombre, qué tan bueno poder comenzar a conversar de eso, porque eso va a empezar a llenar vacíos que hay dentro de mí, que a veces tienen repercusiones que yo ni siquiera me doy cuenta, lo que estás diciendo tú. Entonces puede ser que mi ansiedad, mi adicción o la adicción de mi hijo pueda tener que ver, no estamos diciendo que sea, pero puede tener que ver con un hijo no reconocido por mí o con mis hermanos que de pronto están siendo reconocidos. Entonces eso tiene toda como toda una ciencia debajo, que es el tema de las constelaciones, pero que desde mi punto de vista tiene una forma de sanar muy fácil, entre comillas, porque igual para las familias no es fácil hablar de eso, pero si alguna persona empieza a hablar o alguna persona de las que nos está viendo tiene como ese bichito de poder comenzar a conversar de eso, que lo aproveche. Y lo que te iba a contar era que antes de conocer constelaciones ni nada por el estilo, yo siempre tuve una seducción por el árbol genealógico, a mí siempre me encantó saber eso, y cuando mi hija fue a nacer, digamos que esa fue la excusa perfecta. Entonces empiezo a preguntar por todo el mundo, empiezo a preguntarle a todo el mundo, y la excusa fue el nacimiento de mi hija. Entonces todos podemos tener excusas, que no es como escudriñar ni nada, sino que es ir a preguntar. A los abuelos les encanta hablar de eso. Mi abuela tenía demencia, pero cuando se ponía a hablar conmigo, le encantaba comenzar a conversar y yo poder atar cabos de lo que ella me contaba. De lo que tú dices, antes las abuelas tenían muchos hijos que se murieron muy chiquitos, porque antes pues la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Entonces, también qué lugar tienen esos hijos, cuáles son. Incluso en mi familia es como que hay dos tíos, uno que se llamaba Fernando, entonces como que nace Fernando y se muere, y cuando llega el otro Fernando, o sea, cuando nace el otro lo pone Fernando, y hay otro que se llama Dora, que entonces también se muere y ponen otra que se llama Dora. Entonces es como que esos movimientos que pasaban en la familia también son como muy interesantes, y eso tiene todo un significado, pero que cuando yo voy a preguntarlo, puede que yo no sepa el significado, pero solo el sistema familiar comienza a moverse con que yo comience a preguntar por eso, con que yo le pregunte a mi abuela, con que yo le pregunte a mi mamá, porque ya la gente que está, como el sistema familiar, dice, ¿cómo esta está preguntando? Qué tan bacano que nos pueda como liberar a todos. Y el tema es que, por decir, el tema de que los hijos, cuando tú dices, bueno, empezar a moverlos, a veces, o sea, el hecho de hacer solo el ejercicio ya empieza a mover la información. Pero lo que tú decías es una manera muy fácil, pero bueno, al mismo tiempo no es tan fácil. Realmente sí, al mismo tiempo no es tan fácil, porque a veces, incluso yo he visto mamás que mencionan que tienen sus abortos, pero a uno se les siente la conexión con sus abortos. Entonces son las hijas. Había historia en Medellín, me acuerdo que había una historia de una mamá que tenía 2 hijas vivas y había tenido
tenido 5 hijos en embarazo al 4.º mes, al 5.º mes que los había perdido. Entonces esa mamá se queda viendo a esos 5 hijos fallecidos y no ve a sus hijos vivos, y las hijas vivas, mejor dicho, súper hiperactivas, con todos los problemas pues, de comportamiento, se me olvida la palabra, de comportamiento, llamando la atención todo el tiempo. Claro, llamando la atención de la mamá a la vida, porque mamá se queda con los hijos fallecidos. Y lo que tú dices de poner los nombres, eso sí es súper, súper común. Aunque no sea con la intención, ya de entrada es como una sustitución, es como una especie y realmente casi que un ejercicio inclusive es la persona, pues, cambiarse el nombre. Es como volver a recuperar. Yo conozco a alguien, pues, muy cercano. Enseguida les cuento, porque están ahí, no están en mi historia, pero enseguida les cuento mi historia. Pero lo que te iba a decir era que claro, porque para una mamá, y ahora pues teniendo como casos muy cercanos, el asunto de perder un hijo es una cosa dolorosísima, o sea, no es tan deportivo como todo el mundo piensa, ¿me entiendes? Incluso si es un aborto provocado. Yo tuve una paciente hace muchos años que es como la que también me despierta un poquitico el asunto. Una paciente hace muchos años cuando empezaba la práctica clínica, y era una mujer que llevaba 10 años con un trastorno de ansiedad. Y bueno, empezamos a trabajar, y duramos como 1 año trabajando. Y a los 8 meses ella logra decirme, como preguntando por el tema de la ansiedad, no sé qué, no sé cuántas, y entrando en el asunto de la culpa. Era una mujer que maneja con mucha culpa, pues yo no entendía por qué, cuando un día por allá me dice, no, es que yo tuve un aborto. Y cuando ella me dice eso, y lo dice de esa manera, y después de ahí arranca su recuperación, yo digo, wow, aquí hay una cosa súper tesa. Yo estaba súper chiquita, estaba recién graduada. Pero digamos como que yo me quedo pensando, Dios mío, todo lo que hace un aborto. Y esta mujer había pasado 10 años culpándose por eso. Y trabajando una cosa solita ella, que casi la estaba llevando pues al borde de la locura, una cosa súper tesa. Y en esto, hace tiempo también me encontré una persona, una amiga que es médico, y digamos había tenido una bebé y estaba como súper contenta, todo el asunto, y en esa época yo había tenido una persona cercana que había perdido un bebé, y le cuento como eso que está pasando, y le digo, mira, y me dice, sí, pero qué pecado, pobrecita, no sé qué. Yo le digo, no, es que es muy importante que ella le ponga nombres al bebé, que lo recuerde, y ella me dice, ¿cómo así? Y los abortos también, y yo le digo, sí, y me dice, ay, vos no sabes la claridad que me das, qué tranquilidad, porque yo pensé, porque eso ella lo sentía en su corazón, ella sentía en su corazón de mujer que era necesario darles nombre a estos hijos, nombrarlos, saber que esta niña que nacía era la 4ª hija, ya tenía otros 3 abortos, pero como su compañero, como su esposo también era médico, y era como, eso no importa, ella también estaba formada en medicina, entonces era como que no, eso no importa. Y cuando yo le digo, me dice como, no, vos no sabes lo que me estás diciendo, yo siento una paz en mi corazón de poder saber que yo tengo la razón, de que sí hay que darle un lugar a estos hijos, de que estos hijos tienen un lugar en mi corazón porque yo lo sentía. Entonces, claro, para una mamá eso es una cosa súper dura. Las mamás que han tenido varios abortos, también como las mamás de nosotras, que antes era como muy, incluso también las de ahora que tienen las cosas in vitro, todo este montón de tratamientos para la fertilidad que terminan en muchos abortos. También es muy importante eso, poder acompañar a estas mamás, que los compañeros las acompañen, que las amigas las acompañen, porque estamos hablando aquí como entre mujeres, y la idea es que si usted tiene una prima, una amiga, una hermana, la que sea, a la que esta información le sirva, pues eso es lo que usted puede hacer. Y usted dice, ay, por allá en un en vivo, a mí me dijeron que uno tiene que ponerle nombre, tener por lo menos recordación de la persona, ¿cierto? Porque y el orden, es decir, el hijo mayor o el nacido, pues ya es, bueno, tengo 4 hijos fallecidos y 1 vivo. Y ya son 5 en total, es decir, ahí ya estás organizando, vuelvo y te digo, el orden, lo que tú decías, eso ya me da un orden y hace que el amor fluya sin bloqueo, cada uno ocupando su lugar. La ansiedad, lo que dijiste, otro de los factores que genera mucha ansiedad es esa pérdida de los abortos, los hijos que están en algún lugar y que inconscientemente la persona siente ansiedad y ni siquiera lo relaciona, ni siquiera sabe, ni siquiera se acuerda que tiene que ver con eso, pero la paz la encuentran muchas veces
cuando se devuelven a ese momento para saber qué es lo perdido, la pérdida que hubo en ese momento. Total. Además de que también es una forma de que las mamás, o sea, y también poder ilustrar a las mujeres de que es su derecho también, ¿cierto? De que si usted recuerda a su hijo, de que si usted, o sea, lo que el feminismo dice, y es como que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero sobre su cuerpo también es a poder decirle a su familia, es que yo tuve 3 hijos, es que Viviana es la 4ª hija, no es la 3ª, porque todo el mundo sabe que yo tuve un aborto, porque también es cierto que eso se queda como callado, como que nadie habla de eso y nadie menciona el niño que se murió, o el aborto, o la personita que se murió, y es como, no, si estuvo acá, y cómo lo nombramos y cómo le damos un lugar también de entre todos. No tanto, como ayer estaba en una reunión de un asunto de duelo, y había una mamá que también había tenido una pérdida a los 39 semanas, una pérdida muy, muy grande, un bebé casi nacido, una bebé, porque era una niña, y ella decía que lo que más le dolía era que para ella y para su familia, para ella, su esposo y su hija, su otra hija, esta bebé sí existía, pero para el resto de la familia no. Entonces ella decía como, pues, pero ¿por qué no la ven? Yo necesito que la nombren, yo necesito que digan que yo tuve 2 hijas, que yo tengo 2 hijas y que tengo una hija que se murió. Entonces, también le decían como, no, es que usted tiene que educar a su familia y poderle decir, no de manera pues como enojada ni nada por el estilo, pero sí poder decirlo, y mientras usted sea la que lo está nombrando, teniendo en cuenta, pues no importa, ¿cierto? Lo importante es lo que usted pueda decir y lo que usted le pueda transmitir a sus hijos, si es usted la que tuvo las pérdidas, o si es usted la que sabe que hay otros hermanos arriba de usted, la que usted comienza a darle como lugar a esta gente que está como perdida por allá y que nadie más la ve, ¿cierto? Sí, es que todo eso es un tema muy vasto, porque también se me vienen como otras ideas, no solamente ni siquiera es a nivel familiar, pero por decir esta partecita que voy a comentar tiene que ver con todas estas mujeres que quieren, yo vivo en el extranjero, entonces que quieren hacer ese proceso de inmigración o que quieren hacer un proceso de ir a estudiar al extranjero, etcétera. El tema de la jerarquía también es supremamente importante porque uno llega como segundo, pues como último a ese sistema, a ese nuevo sistema, a esa nueva cultura. Entonces, en la medida en que yo comprendo la estructura, la dinámica de la cultura, en la medida en que yo, cuando llego a ese lugar de trabajo extranjero donde no hay latinos, cuando yo llego al lugar donde voy a vivir, etcétera, en la medida en que yo comprenda que hay un orden, porque el orden es quienes nacieron en el país, luego los ciudadanos, luego los residentes y luego yo que llego como visitante o como estudiante extranjera, como estudiante internacional. Hay un orden también dentro del sistema de jerarquía. Entonces, si yo comprendo eso, yo puedo decirles que si desde el corazón se siente ese respeto por esa jerarquía, que además si yo lo logro hacer con lo exterior, que es el sistema laboral o el sistema de inmigración, pues el sistema de inmigrar fuera del país de origen, si yo puedo hacer eso es porque realmente en mi corazón yo tengo súper claro la jerarquía con respecto a papá y a mamá, es decir, el respeto con respecto a papá y mamá, porque esa es la fuente, ese es el origen. Entonces, de ahí para allá, todo se abre y yo les puedo decir que en la medida en que desde adentro yo vibro con esa información, el de afuera no siente en ningún momento una amenaza y te abre las puertas para recibirte porque no siente la amenaza de que vienes creyéndote mal. Mucha gente llega al país, pues yo vivo en Canadá y la gente llega como, no, es que Canadá tiene plata, Canadá me tiene que dar plata, Canadá tiene que mantenerme. Entonces ahí hay un desorden y claro, la gente logra percibir esa información, percibir esa vibración y es cuando empiezan situaciones de racismo, cuando empiezan situaciones de usted que viene a hacer aquí a este país, pero claro, ¿cómo estoy vibrando yo frente a eso? ¿Qué tanto respeto yo tengo por el lugar al que estoy llegando, al sistema al que estoy llegando? Otra cosa importantísima, la habíamos hablado tú y yo esta semana, el orden de jerarquía cuando llego a la relación de pareja. Cuando llego a la relación de pareja y hubo una mujer antes, una mujer con hijos antes o un matrimonio con hijos antes. Perdónenme, muchachas, mujeres, amigas, colegas, todo lo que quieran. Pero el orden es el orden, es decir, esta mujer existió primero y yo soy la segunda, la tercera o la cuarta, la actual, sí, soy la actual,
pero no soy la primera en el corazón de ese hombre, no soy la primera, si además tiene hijos, no soy la primera, en ningún momento puedo entrar a competir, a que es que tengo que llenar tu corazón como la primera, obviamente. Si la persona está conmigo y yo siento que hay una resonancia en que ya está conmigo, ya me eligió y de verdad estamos en una relación, en mi corazón sentir el respeto e incluso agradecer, gracias a esta mujer, porque tú hiciste un espacio, tu historia, hiciste un espacio para que yo pudiera llegar. ¿Por qué? Porque si ella estuviera con él, pues yo no podría estar con él. Entonces, exacto, hay un orden. Total, y esa es súper buena. Me voy a devolver a la que hiciste, pobre, que eso es un tema aparte, pero bueno. Porque incluso esta semana estaba con una paciente mía que es venezolana y me decía que incluso haya un grupo pues como de amigos, pero no, me decía precisamente por eso ya no vibraba con esos amigos ni salía con esos amigos, porque eran el tipo de que comenzaba a hablar mal de los colombianos, a renegar de los colombianos estando viviendo en Colombia. Entonces decía como, eso me parece una estupidez, o sea, ¿por qué tenemos que estar hablando mal o criticando sabiendo que nos dieron trabajo, nos dejaron entrar? Entonces yo decía, ¿qué tanto eso lo que estás diciendo el tema de cómo estoy vibrando? Porque entonces, ¿cómo estoy llegando a este nuevo país? Y ahora, pues, de pronto en este momento no, pero en el momento, en el mundo en el que estábamos, era un momento en el que hay inmigrantes en todas partes. No solamente, o sea, si hay inmigrantes en Colombia, decime inmigrantes hay en todas partes, ¿cierto? ¿Y cómo llego yo a este país? Y hay una cosa que decían las abuelitas, y es que lo que usted aprende en la casa es lo que se va a hacer a la calle. Entonces, si usted aprende en la casa a respetar la jerarquía de su casa, pues muy seguramente cuando llegue a su empresa va a respetar la jerarquía de su empresa y muy seguramente cuando llegue a otro país va a respetar la jerarquía en otro país. Y ahí lo mismo, o sea, si a mí me lo enseñó mi abuelita, entonces es justo y necesario y digamos que sería una injusticia que usted no se lo enseñe a sus hijos, que usted me enseñe en su casa que hay una jerarquía y que en la sociedad hay un orden y hay una jerarquía y unas normas para cumplir y unos niveles para cumplir y para respetar, porque ahí es donde vemos el montón de peladitos desadaptados que entonces van en contra de la ley, van en contra de un montón de cosas para buscando esa misma jerarquía, ¿cierto? Y ojo, que no estamos diciendo que tenemos que ser borregos que piensan todo lo que todo el mundo piensa, ni que hay que ser borregos que siguen a otros. Definitivamente la mejor manera de hacer rebelión es cuando yo conozco la jerarquía, porque sé en realidad hacia dónde tengo que ir. Pero si yo no la conozco, voy a tener una rebeldía, que es una rebeldía adolescente, sin argumentos y sin nada por el estilo. Si yo no conozco y si no sé ni siquiera contra qué estoy peleando. En cambio, cuando yo puedo saber cómo es que funciona el orden, puedo tener como esa concepción de orden en mi cabeza y de que en todas partes hay un orden, y yo lo identifico, me adapto y a la vez comienzo a querer transformarlo desde adentro y desde el respeto, es una cosa absolutamente diferente de lo que uno puede vivir viendo esos muchachos que dan tumbos de un lado a otro, desubicados por completamente en la vida, pues. Sí, total. El tema de los países y eso, el comentario que hiciste también me hace pensar inclusive al país de origen, es decir, no solamente es llegar con el respeto al país nuevo, sino que además es cómo tengo yo el país de origen al que pertenezco. Es decir, está en mi corazón que además el país de origen representa a la mamá y el país de destino, el país de afuera representa al padre. Entonces, porque mamá es la madre patria, la madre tierra donde yo nací. Entonces, esas dos están en equilibrio y saber cómo tengo yo incorporado esas jerarquías. Y dijiste otra cosa, hiciste un comentario porque ya seguía, nos toca cerrar ya casi. Entonces, tú decías, enseñarle a mis hijos el tema de la jerarquía. Ojo, es que yo no le puedo enseñar a mi hijo el tema de la jerarquía si yo no tengo la jerarquía en mi corazón. Olvídate, eso no va a tener resonancia por ningún lado. Entonces, las mamás que llegan, es que mi hijo no me escucha, es que mi hijo no me respeta, es que mi hijo no me ve como mamá, no me ve como mamá. Entonces, la pregunta que yo siempre hago es, vení, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Porque es que de ahí de entrada, ya hay mucho. No, es súper buena, somos súper amigas. Nada, cero, nada que ver. Es eso, es como uno cree que está bueno, pero la evidencia es lo que está pasando con los hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y esa es la prueba de lo que yo en verdad estoy emitiendo de adentro, lo que yo tengo adentro.
Total. Ay, yo creo que tenemos que ir cerrando. La jerarquía. Pero la idea es que vamos a seguir en este conversatorio una vez al mes, el primer martes de cada mes, o sea que nos veríamos el primer martes de septiembre, que es, ya les voy a decir qué día es el primer martes de septiembre, que sería el día que nos veríamos. Seguiríamos hablando del orden, porque vamos a hablar entonces del orden de las relaciones de pareja, que esa es una cosa súper buena. Ese es un tema pues que hay muchas cosas para... Es el primero de septiembre nos veríamos. Martes 1 de septiembre sería el próximo en vivo. La idea es que vamos a seguir hablando del orden para que ustedes lo puedan hablar, para que lo puedan ver. Espero que nos hagan sus comentarios acá abajo, debajo del video que va a quedar en la página de Psicología de la Mujer, y que lo puedan compartir con ustedes crean que les puede servir. ¿Listo? Muchas gracias, mi hermosura. Siempre es un placer hablar contigo. Chao. Con amor, con amor no basta. Tiene que estar en orden. Ajo. Chao. Chao.